Muy buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros recibir en el día de hoy a la doctora Lola Díaz, neuróloga investigadora, especialista en enfermedad de Huntington y otros trastornos de movimiento. Además, ella también es presidenta de la Fundación Neurogen, estudiante de doctorado en el programa de neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid. En esta ocasión, la doctora nos estará hablando acerca de la aproximación al paciente con trastornos del movimiento, con el objetivo de que los estudiantes de medicina de la universidad puedan contar con al menos los conocimientos básicos acerca de este trastorno para así poder identificarlo y tratarlo de la manera correcta. Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándolos en el chat para que sean respondidas en el transcurso de la ponencia o bien al final de la misma. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que puedan disfrutar y adquirir los conocimientos necesarios y sin más preámbulos, les doy la palabra a la doctora Díaz. Hola, muchas gracias. A ver si puedo entonces compartir. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a, a los organizadores de estos espacios que yo considero que son muy importantes para los estudiantes de medicina. Y, a ver, déjame ver si quito entonces la cámara porque tengo muchos vídeos, o no sé si... A ver, así está bien. Bueno, como le decía, estos espacios son muy importantes porque permiten que un especialista que tiene un poco más de conocimiento los pueda orientar y guiar. Es un tema muy complejo porque los trastornos del movimiento son un tema muy complejo dentro de la neurología. Ya de por sí la neurología es una especialidad compleja, pero los trastornos del movimiento y el estudio de los mismos es muy complejo, pero es muy bonito y es un tema muy visual que tiene mucha semiología y mucha clínica y que yo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y básicamente la presentación se va a centrar en mostrarle casos, mostrarle videos. Eh, bueno, tal como decía, le dijo su compañera, yo soy neuróloga, me dedico a la investigación, hice un fellowship en enfermedad de Huntington por el Grupo Europeo de Huntington y la MDS y la sesión europea y me estoy especializando en trastornos del movimiento, hago cirugía funcional y además al mismo tiempo trabajo con los ensayos clínicos, principalmente de la parte de trastornos del movimiento y estoy haciendo el doctorado en neurociencia que tiene una parte clínica y tiene una parte experimental con la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, vamos a organizarlo de la siguiente manera. En un principio le voy a hablar un poco de la neuroanatomía, ya que soy un estudiante de medicina. Luego vamos a entrar ya en qué son los trastornos del movimiento, los tipos de movimiento que hay, los tipos de síndrome, un poco la etiología, la clasificación y la exploración clínica. Los trastornos del movimiento son un grupo diverso, o sea, abarca un gran espectro de sintomatología que engloba diferentes entidades neurológicas que se pueden presentar con un exceso o defecto de movimiento. Aquí lo más importante es que hay una alteración del movimiento que puede ser una disminución o un aumento. Eso es lo más importante. Y que no es secundaria a una debilidad ni a una espasticidad. Estos trastornos del movimiento se dan por una alteración de los circuitos de los ganglios basales. En un principio se pensaba que eran alteraciones puramente motoras, pero ya se sabe que no, que hay circuitos implicados tanto cognitivos, límbicos, o sea, en esta imagen, que es una imagen
que se la traje a propósito porque como estudia en neuroanatomía, yo creo que le puede servir. Es el Allen Brain, no sé si seguro lo conocen, y esta es una imagen de los ganglios basales. Entonces pueden ver el estriado. Eh, a ver, son estructuras subcorticales que son de sustancia gris y que tienen que ver con el control del movimiento, con el aprendizaje del movimiento, con la postura, con que los movimientos se hagan coordinados. Está el estriado, que tiene el caudado y el putamen. El estriado tiene una parte que es más dorsal. Vamos a ver qué le traje aquí. Tiene una parte más dorsal y una parte más ventral. Tiene el caudado, que es este que ven aquí arriba en morado. Y tiene otras estructuras como la parte compacta de la sustancia negra y la parte reticular. Tiene también el núcleo, el subtálamo, y todas estas estructuras, digamos, que están conectadas y permiten que los movimientos ocurran de una manera coordinada, ¿no? Yo le traje esta foto. Estos son cortes de cerebros de mi tesis para que lo vean directamente como en vivo, ¿no? En un cerebro real. Estos son cortes de mi tesis, esto es una parte del núcleo accumbens, que en sí también forma parte del estriado, pero es la parte como más ventral. ¿Y cuál es la importancia del accumbens? Que antes se pensaba que que el estriado era puramente motor, pero ya se sabe que hay una parte muy límbica, que es el que tiene las conexiones con todo el sistema límbico. Y el accumbens, a modo así de nota como de darle un dato importante del accumbens, se está utilizando mucho en la estimulación magnética, cerebral profunda, perdón, en trastornos que tienen que ver más con un problema neuropsiquiátrico. Entonces, estas estructuras no son puramente motoras, aunque los circuitos más estudiados son motores. Entonces, aquí pueden ver que si lo pueden comparar, por ejemplo, en el lado derecho que tenemos un corte del putamen que se ve mejor, este sería el estriado, y aquí esta parte, no sé si pueden ver el mouse, este sería el putamen. Entonces, estos circuitos, ya se sabe que el estriado y las conexiones que se forman en los ganglios basales envían y reciben proyecciones de toda la corteza y de todo, digamos, o sea, no es solamente motor, como le decía. Y se han estudiado varios circuitos. El principal es el trastorno del movimiento por los circuitos motor que viene, digamos, desde la corteza primaria, y, pero además hay alteraciones de los movimientos oculares, hay desinhibición, hay apatía, hay disfunción ejecutiva. Pero bueno, lo que básicamente le quiero decir con esta gráfica es que las implicaciones fisiológicas de las alteraciones en los circuitos frontosubcorticales no son solamente trastornos del movimiento. Hay muchas otras alteraciones. Eso es básicamente lo que le quiero transmitir con esa imagen. Entonces, es muy importante para a la hora de estudiar saber que la base, o sea, la neuroanatomía, la neurofisiología es lo más importante para poder entender cualquier trastorno neurológico, principalmente los trastornos del movimiento. Eh, yo siempre digo que el neurólogo, lo que tiene el neurólogo que lo diferencia de otra especialidad es que tú puedes saber, según estructura, función, tú puedes saber dónde está la lesión, o según el síntoma, tú puedes saber, o sea, tú puedes saber dónde está la lesión según el síntoma, y según la lesión tú puedes saber cuál es el síntoma. Entonces es muy importante saber la neuroanatomía y la neurofisiología, porque si no, no, por eso le hago esta pequeña introducción. Es complejo, los circuitos en los ganglios basales, muchos neurólogos incluso no lo conocen, pero es muy importante que por lo menos tengan una idea de cómo funciona. Entonces, esta información desde los ganglios basales, desde el estriado principalmente, viaja a través de diferentes vías. Una es la vía directa, que es una vía monosináptica que utiliza el GABA
como neurotransmisor principal. Y lo más importante aquí es que solamente hace una sinapsis. Va el globo pálido, que también es una estructura de los ganglios basales que no le mencioné, y va la sustancia negra reticular. Todos pasan por el tálamo. Todos pasan por el tálamo. Por eso van a ver en los videos que les voy a enseñar que hay pacientes que se le pone un DBS en tálamo. Y todo está relacionado con esto. Entonces, luego, por la vía directa, esas neuronas del estriado, que son básicamente neuronas espinosas medianas, el estriado tiene una estructura muy homogénea, no hay muchos tipos diferentes de neuronas, pero básicamente todas son espinosas, va por una sola vía a la corteza. Luego la vía indirecta, además de que pasa por el globo pálido externo, también pasa por el subtálamo. Entonces, esta es la diferencia con la directa, pero todos llegan a la corteza y todos pasan por el tálamo. Y si hay una vía hiperdirecta que es desde la corteza, subtálamo y vuelve a la corteza. Esto ustedes no se lo tienen que saber, no lo tienen que dominar. Yo básicamente se los traje para que entiendan por qué los casos clínicos a continuación se le pone DBS en diferentes estructuras. Esto es una imagen. Bueno, básicamente, ¿cuál es el objetivo de estos circuitos? Que el movimiento sea fino, coordinado, que se haga bien, y este es el circuito motor principalmente, ¿no? Hay otras conexiones, como le dije, y hay otros circuitos, pero este es el circuito motor, que es el más estudiado. Entonces, esta es una imagen esta es la tablet que nosotros usamos, el programa que utilizamos para la cirugía. Es una imagen del programa de Medtronic, porque utilizamos Medtronic para la estimulación cerebral profunda. Entonces, aquí pueden ver básicamente las estructuras que yo les mencioné, pero en colores. Por ejemplo, este es el caudado, este es cápsula interna, y ahí pueden ver las demás estructuras, putamen, o sea, el estriado con sus estructuras, la parte del accumbens, el subtálamo. Entonces, esta es una imagen o sea, una vista posterior donde yo quería ver básicamente el efecto que tenía la estimulación del DBS en el globo pálido interno, por ejemplo. Entonces, ya para entrar en la clínica, a mí me gusta mucho la historia y les voy a mostrar un video histórico de un paciente con Huntington. Esto es un paciente que grabó Wilson, que es uno de los neurólogos de trastorno de movimiento más importantes de la historia. Y este es un paciente, el primer paciente documentado en una videofilmación con enfermedad de Huntington. Como pueden ver, tiene un trastorno de movimiento que es hipercinético. Ven que parece como que estuviera moviendo las manos como si fuera un baile. Pero bueno, esto sí se lo traje más a modo de historia. Y ahora yo le voy a mostrar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que se debe hacer ante un trastorno del movimiento? Bueno, si estuviéramos interactuando, me gustaría que alguien me la diga, pero como estamos así, no estamos interactuando, pues se la digo yo. Lo primero que hay que preguntar es el tipo de movimiento. O sea, ¿ante qué tipo de movimiento estoy? ¿Qué movimiento es? Eso es la primera pregunta. Muchas veces no es solamente un movimiento, hay varios movimientos o sea, que puedes ver en un mismo paciente, pero lo principal es identificarlo cada uno. Y siempre hay un movimiento que predomina. Entonces, de este movimiento, tenemos que saber la velocidad del movimiento, hay que caracterizarlo y como ya les dije, es una especialidad muy semiológica, muy clínica. Hay que ver la velocidad del movimiento, el ritmo, la distribución corporal, las situaciones en las que aparece, o sea, si hay factores desencadenantes, si es capaz de suprimir ese movimiento. Y ya sabiendo esto, podemos clasificarlo según el tipo de síndrome. Como le decía, pueden presentar varios trastornos del movimiento, pero siempre hay que definir cuál predomina. Está el síndrome rígido asinético o los síndromes rígidos asinéticos, porque son varios, y los síndromes hipercinéticos con temblor, corea, distonía, mioclonía o tics.
Esto es lo que nos vamos a basar en el día de hoy. La etiología, básicamente, o sea, para hablar y no de una manera muy general, se pueden ser secundarias o pueden ser primarias. La etiología primaria, perdón, las etiologías primarias son las que engloban entidades en las que no hay una enfermedad subyacente, que el origen es desconocido, o sea, es lo idiopático de la medicina, ¿no? Entonces, la secundaria es que se deba a una enfermedad neurológica desconocida. Entonces, es importante siempre ver la edad de inicio y si hay antecedentes familiares, porque esto nos orienta mucho en qué tipo de trastorno del movimiento puede ser. Por ejemplo, un paciente con Huntington es un trastorno que tiene Corea, es un trastorno de movimiento de causa secundaria, ¿no? Y si investigas el antecedente o a qué edad inició, puedes saber que puede ser un Huntington. Entonces, eso es básicamente la importancia de saber estas preguntas. Los síndromes rígido-cinéticos, es importante que clasifiquemos, por ejemplo, los tipos, porque los síndromes rígido-cinéticos son trastornos hipocinéticos, o sea, hay poco movimiento, pero puede ser que haya una ausencia total del movimiento, que es asinesia, o puede ser que haya una hipocinesia, que es falta de movimiento, o que haya un enlentecimiento como la bradicinesia. En el síndrome rígido asinético también tenemos rigidez, que es un aumento del tono, pero que aparece a lo largo de todo el rango del movimiento del miembro. O sea, no sé si me pueden ver, yo luego les voy a mostrar el video, pero es en el rango de todo el movimiento. Es diferente de la espasticidad, porque la espasticidad hay una hipertonía, pero que depende de la longitud del estiramiento muscular, no del rango del movimiento del miembro. Y importante, bueno, a la rigidez en la enfermedad de Parkinson se le ha denominado rigidez en rueda dentada, porque también a veces puede concomitar con temblor. Entonces, esto es un video que yo les quiero mostrar bueno, me lo cedió la Universidad de Cataluña en un curso que hice. Y como pueden ver, esto es una exploración. Vamos a empezar con los trastornos del movimiento hipocinéticos, con el síndrome rígido asinético. Esto es un paciente que tiene, a ver, vamos a ponerlo desde el principio. Es importante a la hora de la exploración, el paciente sentado. En este paciente tiene un síndrome rígido asinético, ¿eh? No sabemos qué enfermedad. Imagínense que le llega a su consulta que tienen un paciente con esta característica, y vamos a realizar la escala UPDRS, que es una escala que se utiliza en la enfermedad de Parkinson. Entonces, es básicamente lo que hace la exploradora en este caso. Ella observa al paciente sentado. Como pueden ver, hay un temblor de reposo, porque él está tranquilo, está sentado, está en reposo. Luego examina si hay temblor postural. En este caso, no hay temblor postural. Pueden ver que él mantiene la postura y no tiembla. Entonces, ahora está mirando a ver si hay si hay temblor de acción o si hay alguna otra alteración del movimiento. Pero no se preocupen, que ahora vamos a hablar de los temblores. Lo que pasa es que hay que definir en la enfermedad de Parkinson si hay temblor asociado, si hay, además del temblor de reposo, otro tipo de temblor. Y en este caso está examinando el tapping, el finger tapping, que es como un movimiento rápido, repetitivo y amplio que se hace con el dedo índice y el pulgar. Y con esto podemos ver si hay bradicinesia, hipocinesia o asinesia. En este caso hay una bradicinesia. Pueden ver que el movimiento es lento, que no es amplio. Esto es una enfermedad de Parkinson. Importante también, la enfermedad de Parkinson puede cursar sin temblor, aunque él tiene temblor de reposo en miembros inferiores y tiene temblor de reposo en miembros superior izquierdo. Esto también es parte de la exploración de la bradicinesia, y siempre se tiene que explorar una mano primero y luego la otra, por separado.
Luego vemos cómo lo explora en la otra mano y aquí predomina en el lado izquierdo, como pueden ver. Y luego este movimiento se hace con las dos manos al mismo tiempo, que es movimiento de pronación y supinación de las manos. Y vamos a ver. ¿Por qué me detengo bastante en este caso? Porque la enfermedad de Parkinson es la principal, o sea, es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. Todos los años aumenta y es una enfermedad muy frecuente. Y en la República Dominicana tenemos muchísimos casos y que muchas veces se demora el diagnóstico porque a lo mejor no tiene temblor, porque a lo mejor no lo ve un especialista en el tema. Bueno, en este caso ella está explorando la rigidez. Es un movimiento pasivo de las articulaciones. Como pueden ver, ella le explora, ella sosteniendo el brazo, el paciente no lo puede mover y le hace un movimiento pasivo. Y si hay, digamos, dificultad cuando realizas el movimiento, hay rigidez. Hay que hacerlo, hay que explorarlo, toma su tiempo a veces definirlo, pero bueno, ella la explora en todos los miembros para ver si tiene rigidez. Muchas veces, como le dije, cuando hay temblor puede haber una rigidez en rueda dentada. Y luego le pide que cruce los brazos y se incorpore. Muchas veces los pacientes con enfermedad de Parkinson le cuesta. Esta escala ustedes la pueden buscar, es una escala que se utiliza muchísimo en la consulta de trastornos del movimiento y es muy especializada, pero no es difícil y es importante que por lo menos como estudiante de medicina o como médico general sepan decir, mira, puede ser una enfermedad de Parkinson. Ven la marcha, es una marcha a pasos cortos, vean que no tiene braceo del lado izquierdo, como les dije, que en este caso predominaba en el lado izquierdo. Y eso es importante porque, bueno, aquí no se ve, pero ella le hace el test del empujón para ver si hay inestabilidad postural. Y esto es importante cuando queremos diferenciar un Parkinson típico, o sea, la enfermedad de Parkinson idiopática, de Parkinsonismo atípico, como la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, otros tipos de Parkinsonismo. Entonces, muy bien. Esto les traigo porque, bueno, estas son fotos también de la parte clínica de mi tesis, que yo estoy haciendo una valoración computarizada de la escritura. ¿Por qué? O sea, ¿por qué les traigo esto? Porque la bradicinesia se ve en la letra también. O sea, la bradicinesia no es solamente todo esto que vimos, la exploración en el tapping, sino también la hipomimia, que es parte de los pacientes de la clínica de la enfermedad de Parkinson, la alteración en la escritura. Y en la enfermedad de Parkinson, hasta el momento, no hay ningún, digamos, biomarcador eh, que sea como que nos pueda predecir si va a haber Parkinson o tal. Entonces se busca mucho, en las enfermedades clínicas, se busca mucho convertir todo lo que sea subjetivo en objetivo. Porque si se fijan, estos son exploraciones que hacen los médicos, ¿no? Los especialistas, y puede variar entre observador. Entonces, parte de lo que yo estoy haciendo con mi investigación es ver si la letra cambia, sabemos que cambia, pero lo estamos valorando de una manera computarizada. Esto es una tabla gráfica que registra la letra y luego con un programa yo miro los parámetros de velocidad, presión y demás y para ver cómo cambia y cómo se modifica con el tratamiento dopaminérgico. Esto es a modo como de comentario. Y, y de forma visual se puede ver, o sea, un paciente con Parkinson te dice, no es que escribo más pequeño, no es que la firma no me sale igual. Y tú puedes ver cómo la letra se pone pequeñita, que esa es la micrografía. Pero claro, lo ideal sería definir bien cuánto cambia, cómo cambia y cómo son esos cambios, ¿no? Muy bien.
Pues bueno, le voy a presentar un paciente con enfermedad de Parkinson, pero si ya ustedes rotaron por vascular y vieron algún ictus o algún paciente después de un ictus, esa marcha seguro que les recuerda la marcha del ictus, ¿no? La famosa guadaña o marcha guadañante. Pues ese paciente tiene enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que en este caso, la bradicinesia es tan severa y es tan localizada en un hemicuerpo que pareciera que tiene una, una hemiparesia, ¿no? O sea, luego me comentan si tienen alguna pregunta o algo. Pues este paciente, eh, a ver, en la enfermedad de Parkinson hay tratamientos que son farmacológicos, pero ya luego cuando llega a un punto se pueden utilizar terapias de segunda línea. Entonces, este paciente, mírenlo, cómo mejoró luego de la apomorfina. La apomorfina es una terapia de segunda línea que se puede utilizar subcutánea o se puede utilizar también como una bomba de apomorfina, es un agonista dopaminérgico, o sea, es o sea, agonista de la dopamina. Ustedes saben que en la enfermedad de Parkinson esto es lo que falta, ¿no? Aunque no es principalmente nuestro objetivo, pero bueno, se le puso una bomba de apomorfina y miren cómo mejoró. O sea, que la enfermedad de Parkinson no es solamente temblor de reposo, no es solamente la bradicinesia, puede presentarse de este tipo. Y esto puede llevar a confusiones. Muy bien. Me pueden, si tienen alguna pregunta o algo, o sea, me pueden decir, no. Vamos a hablar ahora de los síndromes hipercinéticos. Estos son un grupo de movimientos que cursan con un exceso del movimiento y se pueden clasificar, como les dije antes, en 5 categorías. El temblor, las mioclonías, la distonía, el corea y los tics. Bueno, el trastorno del movimiento más frecuente es el temblor esencial. Se hablaba en un inicio o sea, la enfermedad por trastorno del movimiento más frecuente es el temblor esencial. Es una enfermedad hereditaria, se hablaba en un inicio que es benigna, ya se sabe que hay también algunas causas que se están estudiando y son neurodegenerativas, o sea, se habla de la hipótesis de la neurodegeneración en el temblor esencial, pero bueno, el temblor esencial es familiar, hay antecedentes familiares, es un temblor muy cinético, hay mucha gente que lo padece, no quiere decir que tenga una enfermedad de Parkinson o que vaya a desarrollar una enfermedad de Parkinson y se puede tratar. Entonces, el principal trastorno del movimiento en el temblor esencial es el temblor, pero no solamente lo vemos en el temblor esencial, lo vemos en el temblor en la enfermedad de Parkinson, lo vemos por temblor medicamentoso, lo vemos por muchísimas causas. Y es el mismo temblor que, por ejemplo, no sé, eh, cualquiera que vaya a tener una presentación, que vaya a hablar en público, o que tenga un evento importante, que tiembla, eso es temblor fisiológico exacerbado. Y tiene que ver principalmente con los circuitos noradrenérgicos. Entonces, ante un temblor, ¿cómo lo identificas? El temblor es un movimiento que es rítmico. ¿Se acuerdan lo que le dije que había que ver en todos los trastornos del movimiento? Bueno, pues la ritmicidad es muy importante en el temblor porque es un movimiento que es rítmico y que es regular y que generalmente afecta a una región corporal. Entonces hay que ver en qué situación aparece, si es en reposo, si es en la acción, si es postural, como vieron cuando él estaba explorando, igual también se le pide que sostenga un vaso o una taza que pesa y vemos si tiembla en esta postura. También se le pide con la exploración del dedo índice o dedo nariz con el explorador para ver si tiene un temblor cinético. Y bueno, también hay escalas en la exploración del temblor. Yo siempre, uno de los consejos que yo siempre le doy a los estudiantes es que utilicen escalas, que utilicen la investigación, que no, o sea, todo sea objetivo, lo más objetivo posible y lo más estandarizado. Si yo voy a hacer un estudio de temblor, pues tengo que utilizar escalas que estén validadas internacionalmente porque esa es la manera de todos poder comunicarnos con el mismo lenguaje.
Entonces, hay una escala del temblor, que es la escala de Tolosa, que es muy buena también y que se puede explorar. En el temblor también hay que explorar la parte de la escritura, como vieron el espiral y la letra, eso también se explora en el temblor. Hay que ver qué región corporal está afectada. Si es un temblor cefálico, seguramente han visto casos de pacientes que presentan un temblor de no o de sí. Eso es un temblor cefálico, o un temblor solamente en el mentón, o un temblor solo de la lengua, o cuando le pides abrir la boca observas solo un temblor del paladar y así. O sea que el temblor puede afectar diferentes regiones corporales. Hay que ver la amplitud del temblor, hay que ver la frecuencia y, como le dije al principio, la ritmicidad, que es muy importante. Entonces, lo mejor es ver casos. Este caso, por ejemplo, es un paciente que vio mi mentor. Muchos de los videos que están aquí son cedidos por mi profesor, por mi mentor, Pedro García Ruiz. Esto es un paciente que él operó, y bueno, y todos los videos están autorizados y con consentimiento para el uso médico, no de otro tipo. Y también están las imágenes, que eso no se lo dije al principio, sujetas a derecho de autor. Entonces, esto es un paciente que pueden ver cómo tiene un temblor, que se ve que es bastante severo. Este caso es del 2002. Yo no había empezado a estudiar ni medicina en ese entonces. Entonces, pueden ver cómo él lo explora sentado, cómo observa que hay un temblor en reposo, temblor cefálico, temblor en el mentón, temblor de acción. O sea, es un temblor bastante severo, ¿no? Está explorando si hay bradicinesia. ¿Por qué? Porque es importante, cuando tienes un temblor, descartar que no tienes bradicinesia, que no puede ser secundario a una enfermedad de Parkinson. Como ven, explora lo que les comentaba antes. Ven que es bastante severo, tiene temblor postural, tiene temblor también de acción. Y luego, como él está realizando la escala que les comentaba, la Tolosa. Vamos a quitar el sonido. Y como pueden ver, parte de esta escala es darle al paciente un vasito de agua y ver cómo toma. Generalmente se mojan de agua, pero bueno, hay que hacerlo. Y luego se le pide al paciente escribir. Este es el espiral. Es parte de la escala que les mencioné. Vean cómo que se le dificulta mucho, ¿no? Tiene un temblor muy severo. Esto es un temblor esencial. Y el temblor esencial puede ser, como les decía, bastante benigno, pero puede ser que sea muy severo y que tenga estas características. Incluso en el temblor a largo, o sea, con los años, hay alteración de cerebelo y hay alteración del equilibrio, que eso también es importante. Muy bien. Esta es la exploración que se le hizo basal, o sea, aquí no se le había hecho la cirugía. A este paciente se le puso un neuroestimulador en tálamo y se pone en el núcleo intermedio ventral del tálamo, que es el que tiene todas las conexiones con el estriado y con los ganglios basales. Entonces, por eso es súper importante la neuroanatomía. Vean qué difícil, ¿no? Entonces, las dianas terapéuticas del DBS tienen mucho que ver con lo que le hablaba al principio. Y hablando de historia, que a mí me gusta mucho, esto empezó cuando el tema de la cirugía, es que, o sea, como son estudiantes de medicina, no sé si le estoy hablando cosas, no sé, pero bueno, la cirugía funcional empezó siendo lesión, ¿no? Lo que se hacía era una lesión. Y o sea, se cauterizaba, como quien dice, esa parte, digamos. Yo entraba al tálamo y hacía una lesión en el tálamo. Eso se empezó a hacer porque se vio que, como el circuito estaba alterado, vamos entonces a interrumpir el circuito. Entonces, por eso se empezó la cirugía funcional. Con los años, o sea, mi principal experiencia con cirugía funcional fue en La Habana, porque yo estudié en Cuba, y
hacíamos lesión, pero luego se empezó el tema de la estimulación cerebral profunda con DBS, con neuroestimuladores, y entonces la diferencia es que tú pones un neuroestimulador en, en una parte específica y que tú lo puedes controlar. Le hablo de esto porque le voy a presentar varios casos con cirugía para que entiendan muy bien cómo funciona. Entonces, por ejemplo, este paciente, a los 18 meses después de la cirugía, vamos a ver cómo está. Ahí lo tiene apagado. Si pueden ver a la derecha, cuando se mueve un poco el video, ese equipo, que sería a la derecha, era con el que se hacía antes la cirugía. Con ese equipo, él le apagaba y le encendía el estimulador. O sea que también le voy a mostrar con lo que se hace ahora. Él tiene el estimulador apagado. Ahí lo tiene encendido. ¿Ven la diferencia? Es como magia. Es un solo lado, o sea, solamente se le puso un estimulador en el lado contralateral, o sea, en el núcleo intermedio ventral izquierdo. Y como pueden ver, la mejoría es evidente. ¿Ven la diferencia? Pues eso es súper interesante. Entonces, vamos a ver otro caso similar. Agustín Lucena. Este es antes de la cirugía. No sé cómo voy de tiempo, si voy bien de tiempo. Sí, ¿no? Sí. Este es otro paciente. Dime, perdón. Todo bien, doctora, puede continuar. Ok, gracias. Bueno, este es otro paciente que tiene también temblor. No sé si pueden ver los videos bien, me imagino que sí, si no me han dicho nada. Está explorando, esta es la exploración basal. Vamos a ver este que tiene. Y este paciente también se operó. Vean qué grande el equipo. Es en el del 2000. Vean en la izquierda cómo tiene, qué severo tiene el temblor en el miembro superior derecho y luego véanlo después de la cirugía. En ambos se ve después de la cirugía porque hay antes y después, ¿no? Vamos a centrarnos en el video de la derecha. Vean cómo se moja todo y a ver. Vean aquí qué mal está. Y luego cuando le enciende el estimulador. Miren qué bien. Muchas veces no mejoran, o sea, no es 100% la mejoría, pero bueno, es evidente. A ver si se muestra donde. Miren cómo bebe agua, no se moja, no se llena de agua, miren qué bien. 2001. Esta es una paciente que tiene un temblor. Esta es una paciente que yo operé, no tengo el después, o sea, solamente le quería mostrar eh, el temblor en el miembro superior izquierdo, la forma de explorarlo, como le decía, que le pueden dar a sostener un, una botella, algo que pese un poco. Y así se puede ver el temblor postural. Muy bien. Y este es un caso súper raro e interesante. Vamos a verlo. Este es un paciente que, como ven, se le está haciendo la escala, la Toulouse Scale, no tiene temblor, básicamente. O sea, está muy bien. Miren cómo hacen los espirales, que se hace por dentro, todo bien. Sin embargo, por eso es importante saber en qué situación le aparece el temblor o para qué le molesta el temblor. Pues este paciente era un sastre y le molestaba para cortar. O sea, es un temblor de tijera. Solo cuando va a cortar. O sea, es tarea específico. Todo bien, pero cuando va a realizar la tarea, tiembla.
y bastante severo. Este es un paciente que es chino, sí, un caso que está publicado. Por eso es importante saber en qué condición aparece. Los trastornos del movimiento muchas veces también, o sea, son tareas específicos, es cuando, por ejemplo, en el caso de las distonías, que hay distonías ocupacionales, como la distonía del músico, como la distonía del escribiente, que es solo cuando, o sea, cuando va a escribir. Lo ven sentado, no tiene temblor de reposo, no tiene temblor postural. Sin embargo, tiene temblor cuando va a usar la tijera. Muy interesante ese caso. Ok, este es un paciente de temblor también. Pueden ver cómo aquí tiene el temblor encendido. Este es un caso mío. Y aquí tiene el estimulador encendido. Miren, este se lo traje básicamente para que vean lo que él tiene colgado aquí en el cuello. Este es el conector, el de la izquierda, que comunica con una tablet que no se ve, pero es una tablet pequeña que con esa tablet yo se lo enciendo, se lo apago. O sea que hemos evolucionado muchísimo. Ahí lo tiene apagado. Y aquí podemos ver cómo tiene temblor. El temblor postural. Y luego podemos ver cómo cuando le enciendo desaparece el temblor. Muy bien. De temblor, bueno, si tienen alguna pregunta me dicen al final. Vamos a hablar de mioclonías. Las mioclonías son también trastornos del movimiento que son hipercinéticos, que son es el trastorno del movimiento más rápido, más breve y más súbito. Eso es importante. Y aparece porque se da una contracción muscular brusca o porque cesa esa misma contracción. Entonces hay atonía de un grupo muscular. Eh, en el caso del temblor, que no se los dije, es porque hay una contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Entonces, en el caso de las mioclonías, es una contracción, pero, o sea, se da por una contracción brusca de un grupo de músculos, no tienen que ser ambos músculos, o sea, los antagonistas y los agonistas. Y se da por una contracción brusca o porque esa contracción cese. Esto lo determinó hace muchos años Alberto Spy, que es uno de los mejores de trastorno del movimiento, y o sea, lo pueden buscar, muy interesante. Las mioclonías pueden ser, según la localización, aisladas o pueden ser multifocales. Y hay que ver la distribución temporal. O sea, puede ser que sean aisladas también o que sean repetitivas. Y siempre hay que ver la situación en la que se producen. Puede ser reposo o puede ser, por ejemplo, las mioclonías negativas, que se da por una pérdida brusca del tono de un grupo de músculo, entonces da lugar a un movimiento de un miembro. Las mioclonías negativas no son tan frecuentes, pero se pueden ver en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia hepática o renal, que a veces te llaman de terapia, que tiene un trastorno de movimiento, es un movimiento que se llama asterisis, que eso es un ejemplo de mioclonía negativa. También hay que ver en la mioclonía si son estímulos sensibles o sensitivas, que si se desencadena por el tacto o por la audición de un sonido, en fin. Y las mioclonías se pueden originar en la corteza, pueden ser subcorticales, pueden ser reticulares, pueden ser espinales, propioespinales o periféricas. O sea, no son solamente, no es un trastorno de movimiento puramente subcortical. Entonces, eso es un paciente que tiene una mutación por sarcoglicano, es una distonía. Lo típico del sarcoglicano, que es un tipo de distonía genética, es, es la distonía, pero se los traigo básicamente porque es una distonía que se acompaña con mioclonías. Ese movimiento que ven como un susto, como cuando a alguien le da un susto, bueno, las mioclonías del sueño, esas que son fisiológicas, ya con eso ustedes lo pueden identificar.
como cuando se espanta a alguien. Él está pidiendo que cuente porque al concentrarse se inhibe, entonces se desencadena el movimiento. Miren cómo tienen muchísimas mioclonías. Este paciente también se le puso un estimulador cerebral profundo. En este caso se le puso en el globo pálido interno, que es la diana terapéutica para las distonías, y tiene una mutación en sarcoglicano. Vamos a verlo luego de la cirugía. Miren que no tiene mioclonía, básicamente. No tiene nada, está totalmente tranquilo. Esto es después de la estimulación. Vamos a verlo caminar. A ver si lo... Vale, no, aquí no se sabe. Ok, pues esas son las mioclonías. Voy a poner un poquito más. Vean ahí, al mismo tiempo. Esta es una distonía mioclónica por una mutación en sarcoglicano. De mioclonías, ese era el único video que le quería mostrar. La distonía son contracciones musculares que son prolongadas. Es el único trastorno de movimiento que produce posturas anormales y además duele. Si alguien dice, no, que me duele, eso es una distonía. El temblor no duele, la mioclonía no duele, pero una contracción muscular prolongada y mantenida, imagínense cómo duele. Y que te produzca una torsión, una postura anormal. La distonía, tenemos que evaluar varios aspectos. Estos fueron los últimos criterios del 2013 que definió Albanese, o sea, el grupo de trastorno del movimiento de distonía, y hay que ver la localización, hay que ver si es una distonía focal, se afecta, o sea, la distonía focal es la que afecta solo una región corporal. El típico ejemplo es el blefaroespasmo, o sea, como es un trastorno de movimiento muy cosa. Yo les quería traer todos los videos, pero no da tiempo. El blefaroespasmo es un movimiento así como de cerrar los ojos simultáneamente. Se contrae mantenido los orbiculares y otros músculos de la región orbicular y da un tipo de distonía focal. Las distonías también pueden ser segmentarias cuando involucran dos áreas continuas. Este es el ejemplo, por ejemplo, de un síndrome que se llama síndrome de Meigh, que además del blefaroespasmo, también le da una distonía en la musculatura facial inferior y esto es un tipo segmentaria. Hay que ver si es multifocal, que es cuando afecta áreas musculares que no son continuas, por ejemplo, un brazo, una pierna, en fin. Y la distonía generalizada, cuando hay afección de todas las regiones corporales. Y la hemidistonía, que es cuando afecta solo un hemicuerpo. Hay que ver las situaciones en la que se produce, o sea, hay que ver si es una distonía que está solo en reposo, o si es una distonía a determinada postura, o si es tarea específica, como le dije anteriormente, que es el caso de las distonías ocupacionales, la distonía del músico, la distonía, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que es un paciente que tenía una distonía del músico, pianista, un pianista profesional, y en su desespero responden muy mal la distonía del músico. Generalmente la distonía se trata con toxina botulínica, que es un potente paralizante de la unión neuromuscular, pero las distonías ocupacionales responden mal. Este paciente viajó a Japón porque estaba desesperado, imagínense un músico que no podía tocar, para que le operaran. Y en Japón le hicieron una cirugía lesional, como les comenté al principio, del tálamo. Y como complicación tuvo una hemorragia. Entonces el paciente, además del problema con la mano derecha de la distonía, tuvo un ictus como complicación de una cirugía funcional lesional del tálamo. Entonces el paciente no puede tocar, pero él en su desesperación y en su pasión empezó a tocar con la mano izquierda. Se lo comento porque hace poco hicimos un concierto con la mano izquierda y yo nunca había visto un pianista con una sola mano, que a mí me encanta el piano, y es muy bonito. O sea, si quieren luego le paso el link para que lo vean, que está en YouTube.
un pianista profesional tocando con una sola mano. Es un paciente nuestro que tenía una distonía, tarea específica, que es una distonía del músico. Entonces, además de ver en qué situación aparece, hay que ver la duración. O sea, hay que ver si solamente aparece en ocasiones, si es frecuente, si está todo el tiempo o si es intermitente. Y para evaluar la severidad, hay varias escalas, como la escala unificada de la distonía, la escala de Toronto, la que más se utiliza, que es la escala de Fanning y Marsden. Y con eso podemos determinar la severidad, o sea, de qué región corporal estamos hablando, qué tan severo es y demás. Y hay que ver los síntomas acompañantes, los signos acompañantes, que el principal signo que acompaña a la distonía es el temblor. Vamos a ver un caso. Esto es un caso nuestro. Es un paciente que es de Filipinas y eso fue básicamente lo que nos dio el diagnóstico. Él llegó esto es una postura en retro, es una distonía en retro, el cuello se le va para atrás, le duele, o sea que tiene una distonía generalizada, pero además tiene, a ver si lo podemos ver, no tiene temblor, tiene un retro del cuello y ahora cuando le exploran el tapping, tiene bradicinesia. Entonces es un paciente que tiene una distonía generalizada de origen genético que además tiene bradicinesia. Entonces ya con eso el grupo de causas de etiología se reduce. O sea, puede ser una enfermedad de Lubac, que es un síndrome que solamente se ve en filipinos, en las Islas Panay de Filipinas, o puede ser una distonía, parkinsonismo, en fin, que con esa exploración ya nosotros tenemos muchísimo del diagnóstico. Vean cómo tiene una marcha que parece parkinsoniana. De hecho, es una marca parkinsoniana, no es una enfermedad de Parkinson, una marcha parkinsoniana, y vean cómo tiene pasos cortos. Y ese aceleramiento que ven, que por eso también se lo traje, se llama festinación. Es un aceleramiento de la marcha. Vean eso es festinación. Se puede ver en la enfermedad de Parkinson y es típico de la marcha parkinsoniana. Este paciente estamos pendientes de los resultados, pero lo más probable es que sea una distonía de Lubac, porque es filipino y eso solo se ha descrito en filipinos. Este es otro paciente, bueno, es caso anterior, si se confirma se puede operar y también puede mejorar. Esto es una distonía que es generalizada, que predomina en tronco, pueden ver en la parte izquierda antes de la cirugía y en la parte derecha luego de la cirugía. También tiene una distonía de causa genética, que es una mutación, que es una de las distonías más frecuentes, que es un DIT5. Vean cómo él está con una torsión del tronco. A ver, los niños cuando se operan evolucionan mucho mejor. Luego lo ven después de la cirugía, qué bien está. Sin embargo, la marcha no mejoró, o sea, la marcha no hubo una mejoría tan evidente. Pero el sentado está bien, vamos a verlo caminar. Por ejemplo, vean que aún después de la cirugía sigue teniendo una marcha, que esta marcha se llama bizarra, pero luego todo lo demás mejoró. Hay muchas cosas que a veces no mejoran con la cirugía. A ver, este es un paciente que se los traigo porque muchas veces hay casos diagnosticados de PCI, parálisis cerebral infantil. No es una parálisis, es una anoxia, es una parálisis, es una meningitis de la infancia. Y son niños que están así, sin diagnóstico, pero los PCI mimics hay que mirarlos. Y muchas veces hay casos que este paciente, por ejemplo, creo que de Perú, desde niño, que una historia de una meningitis, tal, no sé. Bueno, el caso es que lo empezamos a estudiar y vimos unas imágenes en la resonancia que hay que buscarlas. O sea, él tiene también una distonía con retraso del desarrollo, tiene cialorrea y tiene otros síntomas, como ven, tiene una postura distónica en la cara. Y básicamente todo niño que vean hay que mirarlo. No nos quedemos con, no, que es una PCI.
hay que estudiarlo y hay que ver, porque muchos casos son PCI mimics, ¿no? Entonces simulan una PCI, pero no lo son. Bueno, estamos terminando ya, no sé cómo voy de tiempo, voy a hablarles brevemente lo que falta. El corea. El corea es un trastorno del movimiento que es hipercinético, viene de la palabra del griego corea, que significa danza. Es un movimiento que es también rápido y es breve como las mioplania, pero es aleatorio. Y esa es la clave para el diagnóstico. Y también es un movimiento que cambia de una región corporal a otra. No sé si se acuerdan del mal del zambito, de cuando, eh, bueno, en fin. También se incorpora, en la Corea se puede incorporar como movimientos, como tratando de ocultarla, y es lo que se llama paraquinesia, que involucra como movimientos normales. Y un fenómeno característico es la impersistencia motora. Eso se puede explorar muy bien en la consulta, se le pide al paciente que saque la lengua, que la deje por lo menos mínimo 10 segundos y ven cómo es imposible dejar la lengua afuera. Siempre la lengua, o sea, la entra, se mueve, es imposible. Traigo este caso, ¿por qué? Porque en nuestro medio tenemos muchas enfermedades, es frecuente el VIH y es frecuente las complicaciones por tosoplasmosis. En la Corea también hay que ver la distribución corporal, el ritmo, situación que aparece, todo. Y en este caso vemos que es una Corea que solamente está presente en el hemicuerpo derecho. Como pueden ver, es una hemicorea. Y esto es un paciente que tiene VIH y que esta corea es secundaria a las lesiones por tosoplasmosis. Vamos a verlo caminar. Vean cómo el movimiento es solamente en el lado derecho. Bueno, esta es una paciente también con corea. Ven que esta es más sutil, o sea, se le mueven las manos, es generalizada, aunque es leve. También el corea se evalúa con una escala, que es la escala unificada de la enfermedad de Huntington, UHDRS. Y esta paciente tiene un Huntington, tiene una enfermedad de Huntington. Cómo tiene los movimientos. Vamos a verla caminar. Muy bien. Y esta paciente tiene una enfermedad de Parkinson y también tiene corea. Pero estas coreas son más movimientos, son discinesias que son producidas por la dopa, por el tratamiento. O sea que han visto varios tipos de pacientes con corea diferentes. Entonces se puede identificar. Si es hemicorea, vas a pensar que tiene una lesión porque es solo un lado. Si es una enfermedad de Huntington, también hay otros elementos. Este paciente está en tratamiento con levodopa de larga evolución. Vean cómo no puede estar tranquila. Ya son discinesias por dopa. Este es un paciente este es un paciente que ya es un poco más frecuente porque es una corea inmunológica. Es un paciente que tuvo, o sea, la típica corea de Sydenham, ¿no? Que la tuvo en la infancia, luego la mantiene en la edad adulta. Vean cómo se explora siempre sentado, en reposo. Vamos a adelantar un poquito, ya estamos terminando. Vean cómo... Y quiero mostrarle una parte. Vean cómo explora la postura. Esta es la impersistencia motora con la lengua afuera. Vean cómo no la mantiene y la mueve, lo que le mencionaba. No, o sea, tiene impersistencia motora, no. Y luego una parte que también quiero que se le quede son los movimientos oculares. Los movimientos oculares en un paciente con corea me pueden diferenciar si es un Huntington o no, porque en la enfermedad de Huntington hay alteración de las sacadas. Y por eso yo siempre digo que se puede hacer mucho con poco. Muchas veces decimos, no, en República Dominicana no hacemos estudios genéticos, por eso también yo creé Neurogen para avanzar en esa parte de la investigación, pero aún así, sin tener estudios genéticos y sin tener muchísimas herramientas, digamos, de última tecnología, podemos hacer mucho. Entonces, con los movimientos oculares, esta también es una paciente nuestra que tiene corea, pero ya es secundario a una neuroacantocitosis. Entonces, importante los movimientos oculares, importante la lámina periférica,
en un paciente con corea, porque si hay acantocitos, puede ser una neuroacantocitosis. Y aunque no hagamos el estudio genético de la mutación de la neuroacantocitosis, podemos orientarnos muchísimo en el diagnóstico. Esta es una paciente nuestra con neuroacantocitosis que está publicada en la MDS y que también se operó. Vean cómo está mejor. O sea que la cirugía se utiliza en el temblor, en el corea, en la distonía, en la enfermedad de Parkinson. Y por último le voy a hablar de los tics. Los tics son movimientos anormales que aparecen abruptamente, que son forma estereotipada, es lo típico, son movimientos estereotipados y que se pueden controlar. Es el único trastorno de movimiento que se puede controlar con la voluntad parcialmente, pero son involuntarios, aunque se pueden controlar. Y también puede dar una sensación desagradable o incómoda, como sensación premonitoria del tic, y pueden ser tics motores, fónicos, pueden ser tics simples, pueden ser tics complejos, y la enfermedad típica de los tics es el Tourette. Y aquí tenemos una paciente, que no sé si se escucha, es una paciente que también vean cómo le explora sentada y cómo tiene movimientos, esos son tics. Son diferentes de las micronías, son movimientos, aunque son breves y abruptos, son complejos. Y ella, no sé si se escucha, tiene tics fónicos, que tiene coprolalia, y dice, puta, puta, puta. Entonces es la típica enfermedad de los tics, el Tourette. Tiene esta paciente que también es de los profesores de la Universidad de Cataluña. En un momento se le pide por un minuto que se quede quieta, que no se mueva, para ver si son suprimibles y aparecen. Pero por un momento sí los suprime, como pueden ver. Entonces, por último, además de explorar los trastornos del movimiento, hay que explorar otras exploraciones neurológicas para saber, ¿no? El nivel de conciencia, hay que ver cómo está la paciente, si está consciente, sonolenta, estupor, coma, porque eso también nos va a orientar el tipo de trastorno del movimiento. Hay que ver la atención, hay que ver la orientación, la memoria, hay que ver las funciones cognitivas con escalas, hay que ver si hay alteración del lenguaje, hay que explorar los pares craneales y, muy importante, los movimientos oculares, como les comenté anteriormente. Además de del examen motor, el examen de la sensibilidad, y hay que ver si hay signos de cerebelo, que también nos orientan mucho, y la marcha, que la marcha es súper importante. Mi compañera me comentó que les va a dar una charla de marcha, que la marcha es súper importante en neurología y en trastornos del movimiento. Esta es la bibliografía que pueden usar si le quieren hacer una foto y que es básicamente la que usé. Y muchísimas gracias. Este es mi equipo. Los casos que se presentaron son de mi equipo. Yo estoy a su orden. Este es mi correo. Cualquier cosa que les pueda, cualquier duda, a quien le guste neurología, trastorno de movimiento, lo que sea, de verdad, pueden contar conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí los Perdón, chicos tienen... Ajá. creo que me pasé un poco, perdón, No, no se del preocupe. tiempo. Si los chicos A ver. tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o levantar la mano. Sí, Nemesio. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda y es porque yo generalmente, cuando roté por neurología, vi que envejecientes eran quienes más yo veía trastornos del movimiento. Entonces, yo quiero saber cómo Ok. la frecuencia en República Dominicana y también sobre los avances de neurocirugía funcional que trata esos trastornos y qué tan frecuente, qué características yo me dejo un paciente con temblor y que lleve neurocirugía. A ver, la frecuencia de República Dominicana no se sabe porque en nuestro país no se hace mucha investigación y no hay estudios de prevalencia de trastorno de movimiento ni de nada. O sea, por eso nosotros queremos hacer, y si hay, son muy pocos. O sea, no contamos como con datos epidemiológicos o una base de datos de pacientes Entonces, nosotros no digamos que tenemos la misma prevalencia que a nivel mundial. Entonces, la principal causa de trastorno de movimiento es el temblor esencial. Y
Luego la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson idiopática, la típica. Lo que sí yo te puedo decir por mi experiencia es que muchos pacientes con enfermedad de Parkinson latinos evolucionan peor y no se sabe por qué, pero los casos que tenemos aquí, cubanos, peruanos, dominicanos, son mucho más severos, que eso sí lo he notado. Y en cuanto a la cirugía funcional, es un área súper, ultra, mega especializada, que de hecho todo el que hace trastorno del movimiento no hace cirugía funcional. Incluso hay países que solamente hacen lesión. Nosotros en el país sí hacemos, hay algunas compañeras que están empezando a hacer. Y el caso que lleve cirugía es un caso que se tiene que evaluar con mucho. No todos los pacientes son candidatos quirúrgicos. Cualquier paciente con Parkinson no necesariamente tenga que beneficiarse de una cirugía. La DBS es una terapia avanzada, cuando ya las enfermedades son o refractarias al tratamiento o tienen complicaciones, o sea que es una terapia muy avanzada de la enfermedad. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero el caso va a depender mucho. Es un tratamiento individualizado donde tienes que saber qué, o sea, qué tú le quieres mejorar o qué le quieres ofrecer. Generalmente tienes que ver si es un trastorno muy localizado y así. Hay que ver muchísimas cosas, pero lo bueno que es una terapia que está disponible, que se puede regular y que se pueden beneficiar con ella. Sí, doctora, muchas gracias. Nada. Jeffrey, Sí, buenas tardes, disculpen. Son como dos preguntitas, doctora, acerca del trastorno de movimiento, o sea, ¿cuál sería la edad promedio para diagnosticar? O sea, la edad en que lo presenta, esa sería una. Y una breve diferencia entre si un psiquiatra o un neurocirujano podían tratar ese tipo de patología. Bien, ya, la Bien, diferencia que se ok. establece entre un psiquiatra, un neurocirujano y la parte de usted para tratar esa patología. Ok, bueno, en cuanto a lo que también decía tu compañero hace un momento, sí, en realidad la mayoría de pacientes son pacientes mayores, porque la mayoría de causas de trastorno de movimiento son enfermedades neurodegenerativas y el principal factor de riesgo de neurodegeneración es la edad. Entonces, sí, la mayoría de pacientes que se ve en una consulta monográfica especializada de trastornos del movimiento son pacientes mayores, pero claro, porque somos neurólogos de adultos, ¿no? En niños también hay trastorno del movimiento. Y muchas veces cuando tienen un trastorno como ese tipo de la distonía y demás, genéticas, lo mandan a nosotros para que lo operemos aunque no veamos niños. Eso por una parte. En cuanto a la diferencia del psiquiatra, me dijiste, y el neurocirujano. A ver, es una especialidad del neurólogo. El trastorno del movimiento, eso, o sea, lo hacen los neurólogos. Y tiene que ser un neurólogo que se dedique a trastornos del movimiento, porque es un área muy compleja que muchas veces, como neurólogo general, puedes llegar hasta un punto. Por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson, yo en mi poca experiencia que trabajé en República Dominicana, vi casos tratados por neurocirujanos con una levodopa al día. Entonces, no es como un dolor de cabeza o algo menos, digamos, eh, menos complejo que sí, que se pudiera tratar. Es un área compleja. El neurocirujano, ¿cuál sería su rol? Si es un neurocirujano que se dedica a cirugía funcional, porque, a ver, el estimulador lo pone el neurocirujano, trabajamos con un neurocirujano. Nosotros entramos a la cirugía y le decimos dónde tiene que ir el electrodo por los cálculos que se hacen, por la neurofisiología y un montón de cosas, pero es un trabajo en equipo con el neurocirujano. Entonces, si es un neurocirujano que se dedica a funcional de trastornos del movimiento, porque también hay neurocirujanos que hacen epilepsia, que es otra cosa, pudiera haber Parkinson, pudiera haber temblor, pero pacientes que él operó para ver cómo va el estimulador, pero de modo estructural. Sin embargo, el neurólogo que hace trastorno del movimiento ve los parámetros, las impedancias, la estimulación, se la sube, se la baja. Esa sería la diferencia. El psiquiatra, sí tenemos, por ejemplo, algunas cosas que trabajamos con psiquiatras, como los trastornos de movimiento funcionales,
que no les hable de eso, que son los anteriormente llamados psicógenos, y esos trastornos del movimiento sí se tratan con un psiquiatra en conjunto. Y además, casi todos los trastornos del movimiento tienen alteraciones cognitivas, porque como yo les hablaba al principio, los circuitos no son solamente motores. Entonces, esas alteraciones cognitivas, o conductuales más bien, o neuropsiquiátricas, el neurólogo las trata. Nosotros tenemos el psiquiatra, perdón, nosotros tenemos una psiquiatra en la fundación que básicamente su enfoque es ver pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas, porque les hablábamos de la irritabilidad y de otras alteraciones que pueden presentar. Entonces, eso sería pero un trastorno de movimiento como tal, no. Un temblor, un Parkinson, no. Ahora, si se le pide una interconsulta por una complicación, ya alucinaciones, irritabilidad o así, que también lo trata el neurólogo, pero ahí sí pudiera tener como un interés o pudiera opinar, pero no. No, No muchas sé si gracias. necesito otra pregunta. Sí, no, muchas gracias. De hecho, era Ok. eso, la diferencia, para diferenciar esa parte que muy, gracias por aclarar, porque a veces algunos pacientes no saben dónde se van a dirigir. E inclusive Claro. por esa parte, para marcar esa parte de diferencia y que sepa ya qué especialista visitar cuando presente ese tipo de patología y el especialista encargado de tratar eso. Bien, muchas gracias, Ok. doctor. Nada. Bueno, pues nada, entonces, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, doctora, por tan maravillosa y enriquecedora presentación. La directiva nada. de MIC le hace entrega de un reconocimiento por su grandiosa labor y por lo excelente que ha sido su Gracias. presentación. Sería Gracias un placer. por extenderme unos minutos más y nada, como les dije, mi correo está ahí a la orden, al que le guste la neurología, trastorno de movimiento, y gracias a ustedes por invitar. Claro, para nosotros sería un placer poder tenerla de nuevo en futuras ocasiones y esperamos que los presentes hayan disfrutado y aprovechado al máximo esta actividad. Una vez Son más, todos estudiantes de la UNFU, ¿no? Sí. sí, así es. Ok, está bien. Gracias a ustedes. Gracias a todos y recuerden que nos pueden seguir en Instagram como emic.unfu, donde encontrarán el formulario para convertirse en miembros en la biografía del perfil y también pueden encontrar a la doctora como doctora Lola Díaz en Instagram. Y pueden ver también la fundación que estamos empezando y en el futuro seguro que vamos a involucrar estudiantes de medicina en los proyectos de investigación y todo eso. Muy Así importante. que Muchas gracias, es doctora. Neurogen RD. Sí, lo estaremos enviando por el grupo. Gracias, doctora. Le podemos escribir Nada. cualquier inquietud por ahí, ¿no? ¿Verdad? No hay problema. Neurogen no la llevo yo. Yo prefiero que me escriban al correo porque no Al estoy en el Instagram, Instagram así. al Instagram personal. Pero a mi Instagram sí, cuando yo pueda, sí, de doctora Lola Díaz, pero cualquier cosa me escriben al correo, que estoy más en el correo que en el Instagram. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes. Excelente disertación. Gracias. La directiva de MIC les desea un feliz resto del día. Bye.